bienvenidos a todos de nuevo en este nuevo episodio de nuestro podcast Cáncer, el principio de una nueva etapa. Somos Carol y David, de Edad Biológica, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, como es la sexualidad. Consideramos que es una dimensión esencial en el ser humano, incluso cuando se atraviesa un proceso oncológico. Y por ello, hoy tenemos el honor de contar con la participación de Carol Armero, que ella es sexóloga y tiene una sólida experiencia y formación en acompañar a personas que enfrentan un cáncer. Y bueno, tiene un enfoque muy humano, muy integral y que ayuda a las personas a aceptar su situación de salud y a conseguir que tengan unas relaciones sexuales satisfactorias y adaptadas a estas nuevas circunstancias. Pues nada, bienvenida, Carol. ¿Qué Muchas tal? gracias. El honor es mío de estar aquí y de dar visibilidad a la sexualidad, que todavía sigue siendo un tema muy tabú Exacto. en determinados campos, ¿no? Bueno, para comenzar, Carol, ¿cómo describirías la vivencia de la sexualidad en personas que están atravesando un proceso oncológico? Bueno, yo creo que no hay una generalidad. Esto para mí también es importante porque se abarcan, o sea, varía mucho dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo del tipo de persona, dependiendo del tipo de grado, de la medicación. No afecta a todo el mundo. Sin embargo, es sorprendente que a las personas que no les afecta se sienten culpables. Porque cómo pueden estar pensando en sexualidad cuando tienen una enfermedad tan grave como les han hecho ver o como puede ser, ¿no? Y sin embargo, las que sí que lo tienen recurren a terapia mucho más tarde porque no es su prioridad, lógico y normal, ¿no? Es como que ha pasado a un segundo, tercer o incluso cuarto plano. Entonces diría que afecta de 0 a 100 dependiendo mucho del ser humano. ¿Y qué impacto tiene el diagnóstico de cáncer en la vida sexual, incluso antes de que comiencen los tratamientos? Bueno, yo creo que es un jarro de agua fría, en general. Ya no solo hablando de la sexualidad. Hay palabras que dan mucho vértigo, hay diagnósticos que dan mucho vértigo. Una de mis especialidades es la oncología y otras es las enfermedades neuronales, como podría ser esclerosis múltiple, Alzheimer, etcétera. Me especialicé en ambos campos porque son dos temas que afectan muchísimo a la sexualidad, muchísimo, a la autoestima, que para mí forma parte de la sexualidad individual, y no se habla de ellos, no tienen ningún sitio al que acudir. Cuando van a consulta es su última preocupación y hacen las preguntas con cierta vergüenza, vamos a decir así, ¿vale? Y muchas veces pues no tienen respuesta. Entonces yo pienso que la preocupación es más bien la desinformación, ¿no? Cuando a ti te dan un diagnóstico, te preocupa el diagnóstico, no te preocupa la sexualidad. Te preocupa cuando estás en el salón, en tu casa, en el sofá, y te das cuenta que te está afectando si tienes pareja a nivel pareja, que empiezas a tener ciertos miedos, que tu cuerpo puede cambiar, que no sabes si vas a responder, que no sabes si te va a afectar a nivel individual sexual o a nivel pareja sexual, que no sabes si va a afectar a una separación o un divorcio, todas estas cosas que se podría plantear cualquier persona diagnosticada. ¿Y ves diferencias entre los hombres y las mujeres en todos los efectos de los tratamientos? A ver, a nivel masculino, bueno, lo que afecta a la sexualidad, digamos que pueden ser 3 factores, ¿vale? El factor emocional, que esto lo hablaremos si queréis luego un poco más en profundidad. El factor físico, depende de qué tipo de patología tengan o de qué tipo de tratamiento tengan, pero podrían tener disfunción eréctil directa, podrían tener aneyaculación, que es la ausencia no la imposibilidad de llegar al orgasmo, porque muchas veces la eyaculación retardada se confunde con la aneyaculación. La aneyaculación es que no pueden eyacular. Sí que tienen la sensación de orgasmo, pero es para ellos incompleta, ¿no? Porque no eyaculan. Y luego, pues, una pérdida en el deseo. Pero, ¿qué sucede? La sexualidad
a ver cómo digo esto sin que se malinterprete, ¿vale? Pero la sexualidad es un poco machista todavía. Entonces, afecta, en el caso masculino, a la sensación de virilidad. Esto es una realidad y podemos pensar que no es cierto, pero es así. Afecta a la sensación de virilidad, de he perdido mi virilidad, que vamos a ver si queréis más adelante cuando hablemos de cómo se trabaja en consulta, que no es así, pero hay que hacer pues esta integración. Sin embargo, en el campo femenino, la sexualidad está en un segundo plano para el 80% de las mujeres. Lamentablemente, voy a hacer esta aclaración, ¿vale? Lamentablemente, porque para mí la sexualidad es muy importante y no es solo en la zona genital, sino la sexualidad está en el ambiente, en erotizarnos, en sentirnos bien y forma parte de muchos campos, ¿no? A la mujer le afecta mucho cuando está en pareja, pensando que la van a dejar y esto es una verdad así de grande. Más que por su propia sexualidad. Y eso es lo que yo también me gusta trabajar en consulta, porque pienso que la sexualidad es para nosotras primero, y para ellos primero, por supuesto, ¿no? Para el individuo general. Y luego ya, pues bueno, las consecuencias, si te dejan por eso, pues igual es que no estás con la persona adecuada, ¿no? Y bueno, pues que las afecta en la apetencia, en la libido, en el deseo sexual. Esto quizás es lo principal, pero luego, bueno, depende de los tratamientos que ahora más adelante los mencionaré. Las puede afectar a una anorgasmia, dificultad mucho mayor para llegar al orgasmo. La mujer es clitoriana, por favor, llega al orgasmo con el clítoris y muy poco porcentaje llega al orgasmo con la penetración. Entonces, si encima el clítoris se vuelve mucho más insensible, pues la posibilidad de tener ese orgasmo es menor. Entonces, si yo estoy agotada por los tratamientos, pues no me apetece ponerme a correr 100 metros lisos o correr la maratón del último día del año, ¿no? Me apetece estar tranquila en el sofá y tal. Entonces, sí que es verdad que en el caso femenino pasa a un segundo o tercer plano. Luego podemos tener vaginismos, que son contracturas dentro de la vagina, o incluso dispareunias, que son dolores en la zona ya de la vulva en general, puede estar también en la zona externa. Y, por supuesto, el boom por antonomasia, que es la lubricación. Deceso en la lubricación a cantidades industriales que provoca molestias, que provoca grietas, que provoca dolor y que eso pues, nos imposibilita tener las relaciones sexuales que nos han vendido, ¿no? Que esto también lo iremos viendo un poquito más adelante, pero bueno, el coito, hablando claramente, ¿no? Entonces, es ahí cuando quizás llaman a la puerta de la consulta bastante avanzado, cuando ya se han enfrentado a todas estas situaciones y lo han intentado trabajar solos, lo han mirado por internet, han ido para arriba y para abajo, han preguntado a su oncólogo, han preguntado a su enfermera o a su enfermero y cuando ya yo soy como el último recurso, que a mí me hace gracia porque digo, bueno, venga, venir aquí que ya habéis intentado todo, entonces ya nos vamos a poner en manos a la obra con esto, ¿no? Pero sí que hay diferencias y sobre todo sociales. Y en tu experiencia, ¿qué papel juegan el miedo, la autoestima o la imagen corporal en la vivencia sexual de una persona con cáncer? Bueno, para mí quizás os podría decir que es casi el más importante. El más importante. Hablábamos un poco a nivel personal, ¿no? Que a mí no me importa compartirlo, porque yo he pasado por un proceso de ciclos de medicación oncológica y quizás aún dedicándote a lo que te dedicas, los cambios físicos que tú percibes, ya no hablo solo de pues, la caída del pelo, que quizás es lo que todo el mundo primero piensa, ¿no? O la primera pregunta que hacen, ¿no? Cuando yo doy alguna ponencia con oncología, es que siempre me preguntan lo mismo, ¿se me va a caer el pelo? Bueno, es posible que sí, hay personas que no, hay personas que se nos cae a trocitos, es decir, depende también de... Hay personas que se hinchan muchísimo, hay personas que pierden muchísimo peso. Entonces, para mí, lo más duro
o que yo creo los procesos más duros que ellos piensan o que ellos pasan es mirarse al espejo y no reconocerte. No reconocer a la persona que has visto en ese espejo durante toda tu vida. Y eso cuesta mucho aceptar. Se provocan muchísimos estados de depresión, apatía, mal humor, enmascarado en todo esto, ¿no? En esa distimia que hablo, ¿no? Que es el término de distimia yo lo uso mucho para hablar de esa depresión leve, que no es la que te mete debajo del edredón, pero está presente. Entonces se genera un malestar brutal. A eso súmale que no te ves bien, entonces no tienes sexualidad, la sexualidad la pierdes. Estás enfadada primero contigo, después con el mundo por haberte elegido y hay que pelearlo. Y luego, por otro lado, todos los miedos. Los miedos que de repente es otro jarro de qué me va a pasar, no sé si voy a vivir, no sé si va a ser un proceso largo, no sé si voy a tener cura, miles de preguntas, los ISIS, los PORSIS, que lo único que hacen es contaminar cerebralmente, y los condicionales poco probables o muy probables que se nos llena el cerebro. Entonces, no queda hueco para la sexualidad, no queda hueco para pensar en pasárnoslo bien, ¿no? Y es ahí donde yo creo que cualquier terapia que nos pueda ayudar entra en un papel fundamental. Para esclarecer la actitud, para mí es fundamental. Cuando yo iba a los ciclos de ciclo, veías la actitud de las personas, cómo les afectaba. O sea, las personas que estaban más decaídas o que tenían una apariencia más negativa, que yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, ¿no? Intentar tener una actitud positiva, pero cómo iban cubiertos con esa nube gris, ¿no? O sea, cómo ese box estaba cubierto con esa nube gris, se percibía, ¿no? en el ambiente. Entonces yo me acuerdo que cuando pasaba alguna profesional, ¿no? a decirnos si estábamos bien, yo siempre le decía, tienes que ir a ese box, ¿no? Tienes que hablar con esa persona porque esos miedos, el sentirte mal contigo mismo, el pensar en injusticias, el tener la palabra frustración en la cabeza constantemente, pues yo creo que nos hace muchísimo daño. Exactamente. Y cuéntanos, Carol, ¿en qué consiste exactamente la terapia sexual para personas con cáncer? Bueno, primero hay que ver qué tipo de patología tienen, porque, bueno, como he dicho antes, no se trabaja igual. Cuando son las masculinas en cáncer, solamente me entra un tipo a consulta, cuando me podían entrar muchísimos, pero bueno, me entra solo un tipo, que es el cáncer prostático, porque la mayoría de ellos han perdido la erección o hay que reeducar un poco el cuerpo. Hay veces que se puede regenerar esa erección, hay veces que tenemos que aprender a tener sexualidad de otra manera maravillosa y no renunciar a nuestra vida sexual, pero sí que es verdad que no viene a consulta el género masculino con una bajada en la libido, por ejemplo, cuando existe. Pero es como, bueno, pues como yo tengo una bajada en la libido y mi mujer, esto te estoy hablando de parejas heterosexuales, y mi mujer, pues, o gente muy mayor, ¿no? Me va a aguantar esto y me tiene que comprar porque ya me ha comprado hace 35 años, pues es lo que hay. Esto es la figura masculina, ¿vale? Entonces, bueno, yo les invitaría a que también abrieran un poco porque no es lo que hay, o sea, no tenemos por qué comprar esto. Hay muchísimas posibilidades, la sexualidad es un abanico maravilloso y la penetración es una varilla, pero no vamos a tirar el abanico, ¿no? No vamos a conformarnos con todo esto, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad. La realidad es que en el género masculino vienen a trabajar la disfunción eréctil. ¿Cómo se trabaja? Depende mucho. Primero hay que trabajar el plano emocional, o sea, ver hasta qué punto les ha afectado. Vienen muy obsesionados con no voy a dar placer a mis parejas, nunca más, y en realidad yo aquí les doy mucha caña y les digo, perdona, es una cuestión de ego, porque no hace falta tener una erección estupenda para dar placer a tu pareja, así que vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a empezar por desmontar lo que tienes en la cabeza, ¿no?
Y bueno, pues desmontando un poco todas estas creencias que tienen bastante limitantes o bueno, pues toda la contaminación social, empezamos a intentar, la gente joven es mucho más fácil, pero la gente mayor, o sea, tú intenta picar ahí en un cristal de Climalit que eso no se rompe ni para atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues poquito a poco hacerles ver que van disfrutando, que quizás lo peor no es una bajada de erección, yo siempre se lo digo, ¿no? Lo peor es la actitud. Digo, si a ti se te baja la erección, pero dices, venga, pues voy a hacer otra cosa, ¿no? O me voy a poner a hacer otra cosa y tal, pues no ha pasado nada, nos divertimos, pero si tú empiezas con el... Madre mía, pues ya has cortado el rollo total, ¿no? A la situación y eso, bueno, le podría pasar a un paciente oncológico, le podría pasar a cualquier ser humano, ¿no? Pero lo más importante es la actitud. Entonces empezamos por ahí, venga, tienes que desaprender todo lo que tienes en la cabeza y vamos a empezar por el principio. Y luego sí que es verdad que si para esa persona es súper importante lo que es la erección, intentamos que recupere algo de erección, porque no tiene nada que ver que no tenga erección para que no tenga orgasmo, ¿eh? O sea, él puede tener orgasmo perfectamente, aprender a tener orgasmo y sobre todo hay veces que sí que pueden tener eyaculación y hay veces que no, ¿vale? Pero la sensación, yo siempre digo, pero ¿es tan importante la eyaculación, la erección o es tan importante pasárselo bien, disfrutar y tener un momento en pareja o solo, ¿no? O contigo mismo? Entonces, claro, ¿qué cuestiones nos estamos haciendo? ¿Es tan importante eyacular o es más importante estar a gusto y pasárnoslo bien? Entonces, hay que empezar a ponerlo ahí en esa balanza, ¿no? Y bueno, se trabaja normalmente con ejercicios de suelo pélvico, se trabaja bastante con el tema de meditaciones, relajación, para que todos esos factores, pues, bueno, yo siempre digo que hay que bloquear el cerebro y en caso masculino es quizás lo que más entra. En caso femenino hay una variante mayor, ¿vale? Está la variante del deseo, he perdido mi libido y entonces cuando vienen por ellas mismas a mí me encanta. Cuando vienen rebotadas por vengo aquí porque no quiero perder mi vida matrimonial, no me encanta tanto, ¿vale? Pero las ayudo igual. Pero siempre les intento decir que esto lo tienen que hacer por ellas. Porque la sexualidad es maravillosa, es como comerse una magdalenita muy dulce y esponjosa y tenemos que disfrutar de ella. No tenemos que hacerlo por nadie. Entonces, ¿cómo se trabaja el deseo? Bueno, pues primero hay que ver, hay que trabajar en el enfado contigo, en el enfado con la vida, en el enfado con tu pareja, en el enfado con la familia. Tenemos que trabajar en la autoestima, depende de cada tipo de cáncer, ¿vale? Pero bueno, hay cáncer que afectan físicamente, una mastectomía y hay que trabajar en la autoestima, hay que aceptarnos primero a nosotras mismas. Pues empezamos con ejercicios de autoexploración, la sexualidad va desde aquí hasta las uñas de los pies. Entonces, empezamos un poco con el principio y poco a poco pues vamos avanzando en ese campo hasta llegar a la zona genital, ver si tienen sensibilidad, si no tienen sensibilidad y ya con diferentes técnicas tienen que reaprender porque a lo mejor lo que hacían antes ya no les vale. Es una sexualidad totalmente diferente. Entonces, la frustración normalmente en esos casos viene cuando se tocan como lo han hecho toda la vida y no sienten lo mismo o no sienten nada. Entonces, hay que intentar pues, dar otras técnicas para que empiecen a sentir, ¿no? Y a veces es en un codo. Y les sorprende, ¿no? Cómo puede ser una zona erógena o un codo, ¿no? Si no le hemos prestado atención nunca a esto no es una frase mía, pero me encanta, ¿no? Que dice que la zona erógena por antonomasia es la piel, ¿no? Y recurre todo el cuerpo. Entonces hay que buscar otras zonas, hay que intentar, pues eso, reciclarse, ¿no? En la sexualidad. Cuando el tema por el que vienen es un vaginismo, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tienen dolor real. Yo ahí trabajo bastante mano a mano, en concreto con una fisioterapeuta de suelo pélvico. Aparte tienen que hacer terapia emocional, porque la contractura está ahí, pero no viene gratis. Es como el que tiene bruxismo o es como el que tiene una contractura en la espalda. Es emocional. Cuando yo les digo que es psicosomático, no es que yo les esté diciendo que se lo están inventando, que esto a veces vienen y me dicen que es que está ahí, tal.
que es verdad que está ahí, pero lo ha provocado el cerebro. El cerebro es el órgano más importante que tenemos, mucho más que el corazón. Si no le manda latir al corazón, no late. O sea, es capaz de contracturarte, de sacarte una dermatitis, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, quizás le estamos echando el pulso al jefe y ahí, pues, es más complicado, ¿no? Y, bueno, ya por tercero, pues, el tema de la lubricación. Y ahí, pues, hay que intentar empezar a usar lubricantes artificiales, neutros, por favor. Nada de fresas con champán ni cosas parecidas. Lo más neutro posible, lo más natural posible. Nosotras nacemos con una cantidad de flujo y se va gastando, y esto es algo que no nos cuentan. Entonces, yo recomiendo usar un lubricante artificial desde los 16 años de edad. ¿Para qué? Para preservar tu propio flujo durante mucho más tiempo y que cuando tengas una caída de estrógenos, como vas a tener, o bien por una medicación o bien por una menopausia, no nos sequemos y tengamos nuestro vasito así y cuando llegue la bajada estamos así. Pero si nuestro vasito está así, cuando llega la bajada estamos así. Y entonces las sequedades pues son bastante duras. No tenemos una educación sexual en este país pues amplia como para que una persona de 16 años se use lubricación cuando ella lubrica estupendamente, claro, ahora, pero guárdatelo en el bolsillito que te va a venir fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar que si tienen un poquito de lubricación la guarden y que si no tienen nada ya sí que hay que trabajar con hidratantes, ya no sirve solo el lubricante, sino hay que trabajar con hidratantes porque el tejido está totalmente seco. Entonces, esas digamos que son como las más en general, porque luego vienen en casos más concretos, pero como en general los casos que llegan a consulta. Nosotros sabemos como terapeutas que la comunicación en pareja puede ser un reto añadido en un proceso oncológico. Queremos preguntarte cómo se trabaja esta parte en terapia sexual y cuándo es útil implicar a la pareja en el proceso. A ver, yo suelo, cuando son personas que tienen pareja, siempre la primera sesión es solos, o sea, vienen de forma individual, porque por mucha confianza que tengamos con la pareja, no terminamos de contar todo lo que realmente pensamos o sentimos, pues por miedo, por vergüenza, por X. Y la vergüenza existe en parejas que llevan incluso 30 años juntas, ¿no? Entonces, primero vienen de forma individual, me exponen su caso en concreto, contamos un poco todo, yo veo si la persona que tienen al lado las está perjudicando en comentarios, en madre mía, tal, porque al final, claro, es una carga mental, o sea, ya no es la presión que tú tienes contigo misma, es la presión que te está ejerciendo la otra parte, ¿no? Y que no se habla. Aquí puedes venir a decirme que tienes una comunicación espléndida en pareja, pero si tú no hablas de sexualidad, no es tan espléndida, porque forma parte de la comunicación diaria que tenemos que tener y de una forma pues lo más natural posible. Entonces sí que es verdad que la primera, segunda, depende tal, lo haría con la persona en concreto y luego sí que invito a una tercera o una segunda sesión a la pareja. Y ahí vienen las encerronas que a mí me encantan. O sea, las preguntas que yo ya me he preparado por la sesión individual, ¿no? Y bueno, pues intento de una manera sencilla orientarles, decirles que una frase tan sencilla como no pasa nada, no te preocupes, también afecta al proceso, ¿vale? Da igual que tú les digas qué fuerte, afecta, no pasa nada, también afecta, porque tú dices no pasa nada para quitarle hierro, pero esa persona está pensando, ay, madre mía, se ha victimizado, ¿no? Entonces está otra vez como culpabilizándose de la situación. Entonces, bueno, pues les intento dar esas herramientas para que lo traten de una forma muy natural, para que vean que hay mucha amplitud y empezar un poco desde un masajito básico a, bueno, pues ya veremos a ver dónde termina todo esto, ¿no? Pero bueno, pues que se reciclen, ¿no? Como he dicho antes. ¿Y podrías, Carol, compartirnos alguna anécdota, algún testimonio que te haya marcado acompañando a personas con cáncer en su recuperación sexual? Bueno, tengo a una chica que además se ha ido de alta hace poquito, que, bueno, tuvo un cáncer de mama y, bueno, una chica muy joven, 38 años, con 3 hijos y después de los 2 últimos que eran gemelos, pues la diagnosticaron.
al año y pico. No recuerdo si es al año y pico o a los 2 años de ser madre por segunda vez, pero 3, ¿vale? Y bueno, una familia muy formal, una familia que llevaba muchos años juntos, que ella es muy joven, pero como tu novio de toda la vida, ¿no? O tu pareja de toda la vida. Y bueno, se sintió muy sola en el proceso a nivel emocional. Se sintió que no tenía el apoyo, por eso vino a terapia. En inicio ella vino porque estaba muy sola en todo el proceso. Estaba con ciclos, primero la dieron radioterapia, luego la dieron quimio y nadie la ayudaba en exceso con los peques, tenía toda la carga del domicilio. Bueno, yo creo que la forma de su pareja de evadirse o de no, pues, quitarle hierro era que le quitaba tanto hierro que era como si no pasase nada, ¿no? Y eso pues tampoco estaba bien, ella se vio muy sola. Finalmente se separaron, él se marchó con otra persona y ella se quedó sola. Y entonces no empezó el proceso por esto, empezó por lo que os estoy contando, pero a mí me ha encantado esta terapia porque ella era, y ahora, Caro, que yo solo he estado con una persona en mi vida, ahora me tengo que enfrentar a estar soltera en estas aplicaciones que hay y bueno, pues la tuvieron que quitar un pecho y tal, ¿no? Y entonces, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ¿qué haces? Pues eres una mujer estupendísima y nos vamos a enfrentar a todo esto y bueno, la he estado acompañando. La he acompañado en su proceso de citas, al principio en todas las citas lo contaba, que digo, pero esto es como si yo cojo y digo, hola, ¿qué tal? Soy Carol y de momento tengo 2, pero no sé lo que va a pasar, ¿no? Yo esto no lo digo en las citas, entonces, ¿por qué tienes que ir tú contando esto, ¿no? Desde las primeras citas. Entonces, bueno, pues normalizándolo, al final nos lo hemos tomado con mucho humor, ha conocido a un chico estupendo y bueno, tenía muchos miedos, yo creo que ella tenía muchos miedos, sobre todo pues a las primeras veces, a si iba a gustar, a si iba a sentir ese rechazo y para mí es un proceso que ha sido quizás un poquito largo por todo el acompañamiento, pero ha sido con final feliz, no siempre es así. Pero en este caso sí que ha sido así. Veremos a ver, yo ya le he dicho, digo, si este no te dura, no te preocupes, que hay muchísimos. Entonces, pero que pierda ese miedo, ¿no? A conocer a gente, que hay gente maravillosa que no te va a juzgar por eso. Y si te juzgan es que no es que está claro, ¿no? Es como si a mí me juzgan porque no les gusta esta chaqueta, no es, pues por otra cosa es que da igual, ¿no? Tienes que encajar y tienes que ser tú y libre, que para mí es lo más importante. Perfecto. Una pregunta. Nos gustaría que nos explicases cómo ayudas tú a las personas que están pasando por un proceso oncológico a redefinir el concepto de sexualidad más allá del acto sexual como lo conocemos normalmente, ¿ok? Y abrirse a nuevas formas de intimidad y placer. Vale, a ver, esto ya no vamos a hablar solo de los procesos oncológicos. Aquí a nivel sexología es algo que tengo que hacer con toda la sociedad que pasa por esta puerta. Vale. Porque aunque parece que estamos en el 2025 y que vamos para adelante, vamos para atrás como los cangrejitos, como diría mi madre, ¿no? O sea, esto es todo coito, todo... penetración, incluso en relaciones de 2 mujeres, o sea, no, por favor, no. Yo ya empiezo ahí, no, yo, vamos, o sea, digo, si es que hay que empezar por aquí, entonces, bueno, lo primero que yo hago es prohibirlo. Y la gente dice, a mí no me gustan las prohibiciones, digo, a mí tampoco, pero me voy a saltar la norma. Yo los protocolos, ya, bueno, hemos hablado antes en privado que yo soy un poco radical, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues nada, digo, lo primero, no puedes. O sea, no puedes. Búscate la vida. Les dejo un poco solos, ¿no? Búscate la vida para intentar tener relaciones sin usar nada genital. Vamos a empezar por ahí, ¿no? No tienen ni idea. En la siguiente sesión no han hecho nada. Se han puesto a ver la tele y se acarician así el brazo. Y entonces es cuando empezamos, ¿no? Desde el principio. Sobre todo, para mí lo más importante, bueno, yo creo que me caracterizo por tener buen humor y yo siempre le digo que lo más importante es que en la sexualidad hay que tener humor.
que sí, que nos han vendido, que yo tengo que coger aquí, y estar súper excitado y para arriba y para abajo y tal. Y eso alguna vez pasa, con los años pasa cada vez menos, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, si yo no me divierto, no me lo paso bien, la sexualidad nunca va a entrar. Entonces, empezamos con eso, ¿no? Con estar relajados, pasártelo bien, disfrutar, no estar en tensión porque tu pareja te toca, no estar en tensión porque tu cuerpo ha cambiado, pues que nos podamos primero exhibir a nosotras mismos, mirarnos en un espejo y que eso no nos ocasione ningún trastorno y luego que libremente podamos enseñar nuestros cuerpos a otra persona, ¿no? Yo siempre les digo que nuestros cuerpos son como los copos de nieve, ¿no? Digo, si coges 2 copos de nieve que son súper bonitos, no hay ni uno igual, pero los 2 son bonitos. Entonces, ¿por qué tu cuerpo no va a ser bonito? ¿En comparación con qué? ¿En comparación con las redes? ¿En comparación con los filtros? O sea, cada uno somos así. Entonces, empieza en un proceso de erotizarse a uno mismo. Y cuando ya hemos conseguido la erotización individual, podemos conseguir la erotización en conjunto. Pero si nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos, no nos gustamos, que yo digo, si es que tienes que tener ganas de acostarte contigo misma, ¿no? O contigo mismo, porque te encantes o porque te hayas reído, o porque te hayas divertido o por lo que sea. Y cuando ya estás así, entonces sí que estás preparado para tener relaciones con otra persona. Pero si tú te fuerzas a tener relaciones con otra persona estando estancada, estando encogida o estando encogido o teniendo miedo a defraudar, que esto así pasa, o teniendo miedo a, pues no lo vas a hacer. Entonces empezamos por ahí, se abre mucho el campo en pues, juegos más corporales, que vayan haciendo cosas, pinturas corporales, bueno, todo que esté enfocado un poco a la diversión. Tampoco vamos a estar así todo el día y más cuando a lo mejor es una casa que tiene niños pequeños y que me dice, Carol, me parece muy bien lo que me estás contando, pero yo tengo 10 minutos por la mañana y es lo que hay. Pues bueno, hay que adaptarse un poco a cada situación, ¿no? Sobre todo abrir ese espectro, que se den cuenta de que un beso es una relación sexual, un beso pasional, que a veces se nos olvida darlos, que no solo es, hola, ¿qué tal? He llegado a casa, ¿qué tal? Ya está. Joder, pues vamos un poco más allá, ¿no? Que con un beso podemos conseguir muchas cosas. Y bueno, pues empezar poquito a poco desde el inicio. La diferencia entre hace muchos años y ahora, o la que yo veo, que llevo aquí ya casi 20 años, 19 en concreto, es que antes la botella de la sexualidad, la botella de las relaciones nos la bebíamos a chupitos. Y entonces era como que todo era bonito, todo duraba, iba todo más lento, enseñábamos ahí un poco el brazo, no sé qué, era como la situación de cortejo antiguo, llámame clásica, ¿no? Pero era como más chula, ¿no? Y ahora es que el primer día me quiero beber la botella y me cojo un empalago que a los 2 días ya no la quiero. Entonces, digamos que yo vuelvo a lo analógico y vamos a empezar a bebernos las chupitos, ¿no? Para reconducir un poco esa situación. Y al hilo, Carol, de lo que estabas comentando, ¿qué mitos o tabúes te encuentras con más frecuencia en consulta? Bueno, ¿Y cómo los abordas? Yo creo que respecto a la oncología o a las enfermedades en general, mi vida sexual se ha terminado. Yo como persona erótica no existo. O sea, ya he pasado a un segundo plano. Voy a tener molestias, no todo el mundo las tiene, pero tú ya vas como anteponiendo que esto va a pasar, ¿no? Voy a tener molestias, me va a doler, voy a perder la erección, o sea, te adelantas a todas las cosas. A ver, Internet es un arma buena, pero bien usada. Entonces, ¿qué error cometemos? Yo creo que cualquier ser humano, ¿no? Voy a buscar información. Y cuando buscas información, no todas las informaciones que has buscado son las correctas. Te quedas solo con los titulares alarmantes y esos son los mitos, ¿no? De no voy a poder, el índice de separación después de un diagnóstico de cáncer de mama está incrementado en el 200%, pues ya me voy a separar, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Entonces hay titulares que dan miedo y yo creo que los mitos están en un registro en cuanto pongas cáncer y sexualidad en
en Google. ¿Por qué? Pues porque no es verdad. Primero, cada persona es un mundo. Yo he trabajado durante muchos años en la cadena SER y a mí lo que me cabreaba es que, que son compañeros estupendos, ¿no? Pero me decían, di tres clics para esto. Y yo siempre decía, es que no hay clic. Porque si yo digo 3 clics y a esa persona no le funciona, entonces yo nunca he querido entrar por esos aros, porque esto de 3 tips para no sé qué, 4 tips para tal. No, es que a ti en concreto ese tip no te funciona y piensas que estás fatal. Y no es verdad, sino que tu cuerpo es diferente a otros cuerpos. Entonces, no hay generalidades, no podemos quedarnos en todos los mitos, luego aparte los tabúes de la sexualidad. Tú vas a un profesional de la medicina, que afortunadamente yo con el hospital que aquí generalmente me derivan están muy abiertos, pero no todo el mundo está tan abierto. Tú vas y le preguntas a la enfermería, que es como tu primer paso, ¿no? Oye, mira, es que me pasa esto, me ha pasado esto, he tenido este dolor, he tenido esta molestia. No sé, pues míralo por internet, ¿no? O ahora se lo dices al doctor. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a la consulta o a la doctora, cuando tú vas a la consulta tienes tantas preguntas que esa es la última. Entonces, al final acabas no haciéndola nunca. ¿Y qué haces? Llegas a casa, esto que me lo resuelva internet, que no es tan importante. La sexualidad, hablarla con naturalidad mejoraría la calidad de vida de muchísimas personas. Entonces, sí que creo que yo cuando hago alguna ponencia en algún congreso siempre digo, por favor, la sexualidad en la consulta, por favor, la sexualidad en la consulta, porque es muy importante. Y entonces está todo lleno de tabúes y todo lleno de mitos, porque son falsos, no son reales. Nunca más me van a querer, nunca más voy a sentirme atractivo. Es que no es así. Entonces tendríamos que trabajar cada caso y abrirnos en ese campo. Exacto. Nos gustaría que nos dijeras cómo pueden contactarte de aquellas personas que nos estén escuchando o cómo pueden acceder a tu terapia, dónde o de qué manera. Bueno, Antes yo de tengo terminar. ¿Perdona? Perdón, sí, decía antes de acabar, vamos a ir acabando la entrevista y nos gustaría que nos dieras esta información. Vale. Yo tengo la consulta presencial en Madrid, en Móstoles. Atiendo a toda España a través de la terapia online. Y bueno, pues yo creo que si pones Carol Armero en Google, sale información para dar y regalar, o sea que me pueden encontrar en cualquier sitio. Yo no soy tengo redes sociales, pero no soy muy estando ahí tal, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre a través de Google, a través de redes sociales, que hay que estar presentes, lógicamente, ¿no? Pero ya te digo que yo soy una viejoven. No se me da bien, no se me da nada bien las tecnologías para entrar aquí. Os he tenido que preguntar, o sea que nada. Y bueno, le diría a todo el mundo que a mí me gusta siempre cerrar las entrevistas con esta frase, ¿no? Y es que nuestra sexualidad es nuestro secreto más preciado, pero que puede ser nuestro paraíso. Entonces, por favor, abrirle las puertas, no nos conformemos con lo que nos ha venido impuesto. La imposición la vamos a poner nosotros. Y hay que echarle un pulso a todo lo que nos depara la vida y hay que intentar avanzar. Entonces, bueno, pues para lo que necesitéis, podéis contactar conmigo. Sí, bueno, para terminar, bueno, un poco relacionado con lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Pero ¿qué mensaje te gustaría compartir con quienes están viviendo un proceso oncológico y sienten que han perdido ese deseo, ese placer? Es eso, simplemente que no se conformen. Que no se conformen, que si a mí me duele un brazo o me he caído y me he roto el brazo, voy a un traumatólogo. Entonces, el tema de la sexología se trabaja y se consigue. Hay muy pocos casos que no se consigan en sexología. ¿Por qué es esto? Hay que echarle un pulso a que yo a veces me llevo muy mal con él, pero hay que echarle un pulso, pero se consigue. Entonces, sobre todo, que no se conformen. Genial, pues un mensaje excelente para acabar la entrevista de hoy. Y nada, primero te queremos agradecer profundamente, Carol, por compartir tu experiencia y conocimientos
que pensamos que es un tema muy sensible y que a menudo se silencia. Y nosotros pensamos que en este espacio, enfocado en los procesos oncológicos, pero que tú nos has desvelado que prácticamente el enfoque podría servir para cualquier persona en cualquier situación porque es extrapolable a ello, ¿no? Entonces, este enfoque empático, ¿no?, y profesional nos recuerda que la sexualidad no desaparece en el diagnóstico, en este caso, si hablamos de pacientes con cáncer, sino que también puede transformarse y adaptarse ofreciendo nuevas formas de conexión y disfrute. Permíteme decir la palabra disfrute o placer, ¿no? En este caso, sería así un poco. Así que desde aquí nosotros invitamos a todas aquellas personas, independientemente del proceso por el que estén transitando, que si quieren conocer más del trabajo de Carol, que como ella nos ha indicado, pues la pueden encontrar por Google o a través de su página web, que corrígeme si me equivoco, que es carolarmero.com. Armero.com. Vale. Y bueno, también por Instagram, ¿no? También por Instagram te pueden encontrar. Y nada, pues aquí, si quieres despedirte, decir algo más antes de que cerremos. Nada, que ha sido un placer estar aquí con vosotros, que nos ha costado cuadrar, pero que para mí ha sido un honor que hayáis contado conmigo y que siga habiendo gente que se preocupe por todo esto, por la sexualidad, por darle visibilidad y por darle voz a muchas cosas que en otros sitios no se le dan. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Carol. Ha sido súper interesante. Pues como decía Carol, nosotros estamos comprometidos, ¿no?, con ofrecer este tipo de información y apoyo para todas las personas que puedan vivir su sexualidad, que pensamos que es importante, de manera plena y consciente, que también habíamos hablado detrás de cámara, ¿no?, de la parte consciente del ser humano, incluso en momentos tan difíciles como es un proceso oncológico. Así que muchas gracias, Carol, de nuevo. Gracias. Y nos vemos. Encantada. Nos vemos pronto. Venga, Hasta la próxima. adiós. Chao. Adiós.